santificado sea tu nombre. Al referirnos al nombre de Dios, notaremos rápidamente la manera superficial que en muchos casos utilizamos al hablar de Dios mismo. Si usted pone a prueba la idea acerca de Dios de la que usted tiene a la luz de la palabra del Señor, se dará cuenta rápidamente de lo que quiero hoy en esta tarde decir. Carecemos de un sentido adecuado de la grandeza de Dios, del poder y de su majestuosidad. En verdad es casi lamentable observar cómo todos tenemos la tendencia a usar el nombre de Dios. Obviamente no nos damos cuenta porque cuando hablamos de Dios en muchos casos no reconocemos que Él es bendito, Él es eterno, Él es absoluto, Él es todopoderoso. En cierto sentido deberíamos quitarnos el calzado al mencionar el nombre de Dios. Cuando Jesús les enseña a sus discípulos la oración del Padre Nuestro y que más tarde les dice santificado sea tu nombre, está identificando la primera oración que debería salir del corazón de alguien que reconoce la grandeza de Dios. Jesús no estaba citando palabras simpáticas acerca de su Padre. Jesús abrió una dimensión de respeto, reverencia, de gloria, de adoración a Dios el Padre. Santificado en el griego original es agiazo, que significa hacer santo, hacer o rendir o declarar como sagrado o santo, venerar, reverenciar mentalmente. Eso es lo que significa de alguna manera en el original del griego, en el agiazo. Santificado es atribuir a Dios santidad, ya que solamente es de Él, para Él y es por Él la santidad. En pocas palabras, santificado es reverenciar, honrar, glorificar, obedecerlo como el Dios santo que nos llama de la misma manera a ser santos. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 16, nos dice, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Jesús incluyó a sus discípulos y los instruyó a decir de esta manera, en esta oración, santificado sea tu nombre, declarando que en el nombre de Dios es santo y que se debe mostrar reverencia, por supuesto, a ese nombre. En la cultura judía, los hombres no usaban simplemente el nombre de Dios por si acaso. En forma lo llamaban a Él, de la cual generalmente no utilizaban el buen sentido de identidad, el cual esto se les merecía. Por ende, en esta cultura, los judíos, al nombrar el nombre para cada uno de ellos, les daba carácter, les daba identidad y, por supuesto, en muchos casos, destinaba sus destinos. Y en este caso, en el nombre de Dios, en el hebreo, que generalmente ellos conocían a Dios como el Yahvé, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, nos dice que Dios dijo, yo soy el que soy. El otro nombre más conocido también por el pueblo de Israel era Adonai, que significa Señor. Puesto que los judíos consideraban que el nombre de Yahvé de alguna manera no los identificaba tanto, en el cual ellos utilizaron el Yahvé, los judíos utilizaron las consonantes de Yahvé y las vocales de Adonai, y de lo cual ellos juntaron entonces esta palabra que hasta el día de hoy conocemos como Jehová. Y a pesar de que se esforzaron mucho por honrar la santidad del nombre de Dios, no le dieron importancia a la honra personal que se merecía Dios y no le obedecieron como su palabra demandaba al pueblo de Israel. Y por lo tanto su esfuerzo de alguna manera fue tan en vano, porque de alguna manera cayeron en una espiritualidad o en una relación con el nombre de Dios de una manera rutinaria, de una manera como palabra cliché y simplemente en una actitud de burla en el cual simplemente no reconocieron a Dios como el Dios por el cual ellos servían adorar. Nuestro Señor nos está enseñando a través de esta oración que es mucho más que un título lo que nosotros declaramos a través del nombre de Dios. Esto representa que todo es su carácter,
que a través del nombre de Dios hay un plan, hay una voluntad. Y por supuesto que los judíos no debieron haber entendido de alguna manera este concepto claro de lo que de verdad era Dios en las vidas de cada uno de ellos. Por lo tanto, el Antiguo Testamento nos da nociones del comportamiento y de la actitud que los judíos tenían al nombrar o al perseguir el nombre del Señor, en el cual en muchos casos aparentemente no los representaba, producto de su inconsciencia o producto de su comportamiento frente al nombre propio del Señor. Pero hay factores que nos dicen y que nos indican en la palabra del Señor, como el salmista en el Salmo 9, versículo 10, que dice: en ti confían los que conocen tu nombre. Y aquí nos da la referencia al salmista, y también en la forma típica de la poesía hebrea, la justicia de Dios y su nombre a menudo se representan como paralelos, mostrando así su equivalencia de entre la justicia y el nombre de Dios, que tiene mucho que ver con el carácter propio de Dios. Desde ese punto de vista, David declara en el Salmo 7, versículo 17: yo alabaré al Señor por su justicia y cantaré el nombre del Señor, el Altísimo. De esta misma manera también el salmista declara en el Salmo 20, versículo 7: estos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, nuestro Dios. Y Jesús entonces de la misma manera expresa este sentir de la majestuosidad de Dios, del nombre de Dios, que significa estar en medio de los hombres. Y por eso cuando Jesús ora allí, en este relato de Juan capítulo 17, en el versículo 6, Él dice, Jesús en sus propias palabras: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y por lo tanto, esta manifestación del nombre de Dios hecho carne en la persona de Jesús, Juan lo declara en el capítulo 1, versículo 14, en donde dice que el Verbo se hizo carne y hoy habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para aplicar entonces el concepto correcto de santificar el nombre de Dios en nuestros propios corazones, debemos tener una actitud de humillación, de reverencia hacia aquel que verdaderamente se lo merece, hacia aquel que verdaderamente nos referimos o queremos honrar, y tener la actitud correcta hacia aquel que de verdad se lo merece, sabiendo que su presencia, su persona, su identidad, su carácter, su propia naturaleza, sus atributos, su reputación, su propio ser en sí, Dios es santificado en sí mismo, y que por supuesto Él no necesita de que nosotros lo santifiquemos. Él ya es santificado en sí mismo. Su nombre es santo. Santificar el nombre de Dios desde nuestra actitud hacia lo que Él se merece no es una frase superficial, no es una frase introducida en un rito de oración. Es la oportunidad que usted y yo tenemos para glorificar, para reconocer, para honrar, para contemplar la grandeza de Dios, la maravilla de su carácter, de lo que Dios en verdad es para nuestras vidas. Santificar el nombre de Dios empieza en el corazón del ser humano, no en una simple oración, no en palabras repetitivas. Santificar el nombre de Dios empieza desde lo más íntimo, desde las entrañas del ser humano, en el reconocimiento en el cual Dios simplemente se merece. El apóstol Pedro nos dice que debemos santificar en nuestros corazones a Cristo, debemos santificar en nuestros corazones a Dios. En su primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, cuando santificamos a Cristo en nuestros corazones, también estamos santificando y estamos honrando a este Dios Padre y eterno, que se merece, por supuesto, ese tipo de adoración desde nuestro corazón. Cuando tenemos un bajo concepto de lo que Dios es en nuestra vida, todo se convierte o todo se resume a satisfacer que nuestras oraciones simplemente se reduzcan a lo que nosotros necesitamos, y no de manera de lo que
en nuestras oraciones deberíamos nosotros ofrecer a Dios como tributo, como engrandecimiento de lo que Él significa en nuestras vidas. De manera que santificado sea tu nombre es una advertencia en contra de la oración que busca sus propios preceptos, sus propios propósitos. Es en contra, el santificado sea tu nombre, va en contra de nuestras oraciones egoístas personales que en muchos casos nos interesan a nosotros como persona. Santificado sea tu nombre es la respuesta clara y contundente de alguien que reconoce la existencia grandiosa de Dios en su vida, de alguien que de verdad se deleita en la verdad de Dios y por supuesto dicha y escrita en su palabra, y que por supuesto también está consciente de la presencia de Dios en medio de él y que por supuesto por ende ha decidido vivir en obediencia para Dios. Teniendo esto en cuenta, queridos hermanos, usted y yo podemos hoy entender que la oración modelo del Padre Nuestro que Jesús nos enseña allí en Mateo capítulo 6 del versículo 9 en adelante es ante todo un reconocimiento de la gloria majestuosa de Dios. Todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas se sujetan a Él y van a Él. Dios debe tener la prioridad en todo aspecto de nuestra vida. Y por supuesto hoy, en este tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda de su presencia, en estos momentos de comunión debe ser una comunión profunda y real y genuina, de entender de que santificado debe ser siempre su nombre en nuestras vidas. La oración no debe ser una rutina. La oración no debe ser con palabras rutinarias ni casuales. Debe ser un homenaje pleno que levante y reconozca el señorío y la grandeza de Dios. Debe ser una experiencia profunda desde el corazón, desde la actitud, desde la conducta que el hombre y la mujer debe tener hacia Dios. Una dimensión de reverencia, una admiración que solamente Dios se merece, una apreciación de la grandeza y de la honra del Señor y por supuesto honrarlo y por sobre todas las cosas adorarlo.